Eh, Ciertamente el tema de ahora es un poquito, quizá un tanto enigmático, pero pues el objetivo, ¿no? Dios mediante es poder meditar acerca, claro, acerca del misterio de la muerte, que obviamente va conectado con la vida, pero quizá desde la Biblia, ¿no? Específicamente desde el Evangelio de San Marcos, que he escogido para esta ocasión. Luego les explico el motivo, ¿no? De hecho, hay un motivo para todo lo que vamos a conversar ahora. Muy bien. De todas maneras, ¿no? Sé que ya hemos hecho la oración, pero a mí me gustaría también hacer una oración personal también, ¿no? Con ustedes, obviamente. Son las letanías de la humildad, fueron escritas por el cardenal Merry del Val, ¿no? Secretario de San Pío X. O sea, la oración tiene más de 100 años actualmente, ¿no? Dice a la letra, ¿no? Oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame, Señor. Del deseo de ser amado, líbrame, Señor. Del deseo de ser respetado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a los otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Señor. Del temor de ser humillado, líbrame, Señor. Del temor de ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor de ser rechazado, líbrame, Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame, Señor. Del temor de ser olvidado, líbrame, Señor. Del temor de caer en ridículo, líbrame, Señor. Del temor de ser injuriado, líbrame, Señor. Del temor de ser sospechado, líbrame, Señor. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desear que los demás se engrandezcan en la opinión del mundo y yo disminuya. Jesús, dame la gracia de desear que los demás sean escogidos y yo no. Jesús, dame la gracia de desear que los otros sean ensalzados y yo despreciado. Jesús, dame la gracia de desear que los otros puedan serme preferidos en todo. Jesús, dame la gracia de desear que los otros sean más santos que yo, con tal que yo sea lo más santo que pueda ser. Concédeme, Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, el perpetuo recuerdo de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios, la perfecta sumisión a la voluntad del Padre, el verdadero espíritu de compunción, la decidida obediencia de mis superiores, el odio santo a toda envidia y celo, la prontitud en el perdón de las ofensas, la prudencia en el callar los asuntos ajenos, la paz y la caridad con todos, el ardiente anhelo de desprecios y humillaciones, el ansia de ser tratado como tú y la gracia de saber aceptarlo santamente. María, Reina, Madre y Maestra de los humildes, rogad por mí. San José, protector y modelo de los humildes, rogad por mí. San Miguel Arcángel, que fuiste el primero en abatir a los soberbios, rogad por mí. Santos todos santificados por el Espíritu de la humildad, rogad por mí. Oración. Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de imitar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Muy bien, hermanos, con esta pequeña oración, ¿no? Para pedir al Señor que nos llene de su humildad, vamos a empezar el tema. Para este tema, he tomado el Evangelio de San Marcos, ahí está el capítulo y versículo, el capítulo 13, versículo del 28 al 37, ¿no? Lo vamos a leer, lo vamos a meditar poco a poco y vamos a sacarle algún significado especial. Bien, Evangelio según San Marcos. Aprended ahora sobre esto, una comparación tomada de la higuera. Jesús le está hablando a sus apóstoles y les va a narrar el tema de la higuera y también sobre la pregunta que le hacen los apóstoles sobre cuándo va a ser el día, ¿no? El día del juicio. Cuando ya sus ramas retoñecen y brotan las hojas, conocéis que está cerca el verano. Pues así también cuando vosotros veáis que acontecen estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, está ya a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación, que no se hayan cumplido estas cosas.
El cielo y la tierra faltarán, pero no faltarán mis palabras. Mas en cuanto al día o la hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo para revelaros, sino el Padre. Estad pues alerta, velad y orad, ya que no sabéis cuándo será el tiempo. A la manera de un hombre que saliendo a un viaje largo dejó su casa, y señaló a uno de sus criados lo que debía hacer, y mandó al portero que velase. Velad pues también vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si a la tarde o a la medianoche, o si al canto del gallo o al amanecer, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. En fin, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Este es el Evangelio. Ahora lo que vamos a hacer es disgregarlo. Vamos a leer párrafo por párrafo, pero vamos a tratar de sacarle un sentido. Sobre todo próximo a la fiesta de Cristo Rey y también próximo a lo que viene a ser el tiempo de Adviento, ¿no? Que como ya sabemos está bastante próximo. Bien, tenemos esta primera parte del Evangelio. Dice, aprended sobre una comparación tomada de la higuera. Vamos a subrayar a la higuera. Si recordamos un poco también algunos evangelios, siempre se nos menciona la higuera. Hay un evangelio donde Jesús justamente habla sobre lo que viene a ser la higuera y hace una comparación bien curiosa, ¿no? Cuando habla de la higuera. Eso está en el evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9, ¿no? Ahí lo podemos ubicar. En ese evangelio, ¿no? Jesús menciona que si la higuera no da frutos, hay que arrancarla, ¿no? Hay que arrancarla. Pero antes de arrancarla, hay que echarle estiércol para que pueda dar frutos, ¿no? Ahora, eso tiene un sentido, ¿no? Cuando se menciona a la higuera es porque en aquel momento, o en este evangelio, esta higuera está representando, vamos a decirlo así, a lo que viene a ser la sinagoga, o sea, al pueblo judío. Recordemos que Jesús cuando llega y empieza su ministerio, predica y predica principalmente a los judíos para hacerles notar que él es el Mesías, ¿no? Sin embargo, a los judíos los va a comparar con la higuera, ¿no? Entonces, en este evangelio, Jesús lo que dice, ¿no? Jesús lo que dice es que hay que insistir con esta higuera porque hace tiempo no da fruto. Es decir, para Jesús, el pueblo judío no da ningún fruto, ¿no? Y como él acaba de llegar a este mundo y empezar su ministerio, va a insistir en predicar a los judíos para ver si esta higuera que está representándolos da algún fruto, ¿no? Entonces, el estiércol que menciona el Evangelio, ¿no? El estiércol que menciona el Evangelio es justamente para eso, para ver si esta higuera llega a dar fruto. Es decir, cuando Jesús empieza su predicación a los judíos, lo hace ¿para qué? Para que en algún momento ellos se conviertan y empiecen a dar fruto. Eso también nos muestra que en realidad todos los preceptos judíos ya estaban caducos y es por eso que Jesucristo dice que no daba fruto. Ahora, lo interesante es lo siguiente, ¿no? Que Jesús menciona que si al año siguiente la higuera sigue sin dar fruto, o sea, si no hay fruto, ¿qué se hace con la higuera? Hay que cortarla, ¿no? Hay que cortar la higuera para colocar otro árbol en su lugar, ¿no? Si es que no da fruto. Ahora, eso nos indica lo siguiente, ¿no? Que si Jesús menciona que el pueblo judío está representado por la higuera y que están destinados a ser cortados, es decir, ¿no? En un sentido más simbólico, ¿no? La condena es porque el pueblo judío no quiere convertirse y no se convierte a pesar de que el mismo Cristo está dando su predicación. Eso simboliza la higuera. Ahora, en este evangelio también se vuelve a mencionar la higuera, solo que en este caso nos muestra algo bastante particular. Menciona Jesús que cuando ya sus ramas retoñecen y brotan las hojas, podemos estar seguros que está cerca el verano. Aparentemente no nos dice nada, pero en realidad dice bastante, ¿no? Primero, vamos a recordar algo. Ahorita les voy a dar un poco más de datos. El nacimiento de Cristo
el nacimiento de Cristo, según lo que narran los evangelios, es probable que haya ocurrido durante el invierno. Es muy probable que haya ocurrido durante el invierno. Es decir, en una época caracterizada por el frío, ya eso hay que anotarlo, caracterizada por el frío, y también caracterizada porque en el invierno los días son cortos. Eso es importante, sí, porque recordemos que Jesús es el sol que nace del oriente. Esa palabra oriente también es importante. Es el sol que nace del oriente. Y es bastante peculiar que Jesucristo nazca en invierno cuando los días son cortos, ¿no? Siendo él el sol que nace del oriente y que ha llegado al mundo para iluminar a las naciones, ¿no? Como dice incluso el cántico de Zacarías, ¿no? En el Evangelio según San Lucas. O sea, nos damos cuenta entonces que la riqueza del Evangelio y justamente los tiempos de Dios nos hacen notar esta maravilla. El Hijo de Dios nace en invierno, cuando los días son cortos, siendo él el sol que nace del oriente. Ahora, ¿qué nos quiere decir en el Evangelio? Nos estamos dando algunos datos aún. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio en todo caso durante o en la lectura que estamos haciendo? Nos habla del verano, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que en el verano más bien es al revés, ¿no? Los días son más cálidos y en realidad son más largos, es decir, hay mayor cantidad de horas luz, ¿no? En el verano, por ejemplo, anochece tarde, ¿no? Anochece a las 7, 7:30, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Pero algo más, ¿no? El Evangelio justamente menciona, o en la Biblia se menciona esto, que es en el verano donde uno puede observar los frutos. Es en el verano donde uno puede observar los frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en el invierno hay algunos árboles que ya no tienen hojas y no muestran fruto. Ah, y eso también nos muestra algo. Jesucristo nace en invierno y esto podría también simbolizar, podría tener que relacionarse con la falta, la carencia de frutos. Como si nuestro Señor quisiera hacer notar que Él llega en un momento donde no está la luz durante todo el día y durante un momento en la historia donde no hay frutos, donde esta higuera judía no ha dado los frutos que el Señor esperaba y por eso manda a su hijo, que es el sol que nace del oriente. Entonces, en el Evangelio nos dice que estos frutos van a aparecer en verano. Por eso menciona, cuando las ramas retoñecen y brotan las hojas, conoceréis que está cerca el verano. Y es en el verano donde se van a ver los frutos. ¿Ve? Entonces, nuevamente el Señor menciona lo que dicen varios evangelios, ¿no? Que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar hasta la época en la cual haya que recoger los frutos para saber cuáles han sido estos frutos, ¿no? Y lo está mencionando, ¿no? En este evangelio. Por eso, pareciera que simplemente es un decir, pero hay mucha riqueza, ¿no? Dentro de las palabras que menciona Jesucristo. Ahora, menciona también el Evangelio, vamos a seguir la lectura, pues así también vosotros, o cuando vosotros veáis que acontecen estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, ¿no? Está ya a la puerta. Es decir, cuando se observe que se acerca el momento del verano, cuando vean los signos de los tiempos que ya indican la cercanía, ¿no? del Hijo del Hombre, hay que suponer que Jesús ya está a la puerta, ¿no? Y menciona otra vez una palabra que para la Biblia, ¿no? Y para la liturgia es importante, la puerta, ¿no? Ojo, no nos ha mencionado que Jesucristo ya ingresó, está a la puerta, está cerca, ¿no? El Hijo del Hombre está cerca. Entonces, esa puerta, desde el punto de vista de la liturgia, siempre ha estado relacionada con el bautismo. ¿Por qué la iglesia tiene puerta? Porque la puerta de ingreso a la iglesia, litúrgicamente hablando, es el bautismo, ¿no? Entonces, nadie que no esté bautizado
Nadie que no esté invitado, voy a retrotraer un poco el evangelio del domingo pasado, ¿no? Nadie que esté fuera de la casa mientras el novio ingresa va a ser salvo. Y la puerta es el bautismo, ¿no? Y eso lo decía el evangelio del domingo cuando hablaba de las vírgenes prudentes y las imprudentes. Y ese bautismo justamente, y ese bautismo justamente, nos da el ingreso a esto que vamos a llamar la nueva vida, ¿no? Ese hombre nuevo que gracias al bautismo está destinado y por gracia de Dios a dar frutos, ¿no? Eso significa la puerta. Y por eso cuando Jesús se acerca, siempre cruza la puerta del bautismo, entra al templo para observar quiénes están invitados. Eso es lo que nos intenta decir el Evangelio, ¿no? Durante, o en este párrafo, en esta parte de la lectura, ¿no? Entonces, noten que Jesús es enfático en decir cerca, y lo va a enfatizar después cuando veamos a qué se refiere con cerca, ¿no? A quiénes está dirigida esta parte, ¿no? De lo que viene a ser el Evangelio. Muy bien. A eso se refiere entonces esta primera parte, ¿no? Lo que podemos extraer. Ahora, tenemos la higuera, tenemos la figura del oriente, tenemos ya una pequeña figura de lo que viene a ser el invierno, el verano, y ya tenemos una idea también de lo que viene a ser el bautismo. Muy bien. Ahora, ¿qué es también lo que podemos rescatar? Pasaremos al otro lado, ¿no? Nos dice también el mismo evangelio. En verdad os digo, ¿no? Y Jesús siempre es enfático cuando menciona en verdad, ¿no? Lo está enfatizando. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que no se haya cumplido estas cosas. O sea, que esta generación va a observar el cumplimiento de todo lo que hemos mencionado hace un rato. Ahora, cuando Jesucristo menciona o dice esta generación, no se estaba refiriendo a la generación en la cual estaban sus apóstoles en aquel momento. Cuando habla de esta generación se refiere a todos. Pero ojo, también cuando menciona esta generación, ¿no? También cuando menciona esta generación, significa todo el género humano, toda esta generación, todo el género humano. Es decir, no solamente los que estamos leyendo este mensaje del Evangelio ahora, 2023, sino también las generaciones que ya han pasado, las actuales y las que vendrán, ¿no? Como dice el Apocalipsis, ¿no? Todo el género humano. Pero ojo, para que se pueda cumplir también esta palabra, ¿no? Para que no pase esta generación sin que se hayan cumplido estas cosas, también hay que tener en cuenta que en esta generación, ¿no? En esta generación, tiene que estar presente el anuncio, ¿no? Lo que Jesús dice en el Evangelio de Mateo, el anuncio. Si no se anuncia a todas las naciones, entonces hay buena parte del género humano que no se va a enterar de estas cosas, que no se va a enterar que el novio está a la puerta. A eso se refiere entonces la palabra. No solamente nos dice que no pasará esta generación sin que hayan visto estas cosas, sino también refuerza la idea de que hay que evangelizar, porque solo evangelizando esta generación va a ser consciente de que Jesucristo está cerca, que ya está a la puerta, como hemos visto hace algunos momentos, ¿no? Entonces, esa generación, nosotros, los que ya no están, los que nos han antecedido y los que los que van a venir en adelante, tienen que ser parte del anuncio, pero ese anuncio tiene que ver bastante con la evangelización. Jesucristo lo dice de manera indirecta, hay que evangelizar a todas las naciones, ¿no? Para que la generación esté lista. Porque si recordamos las parábolas, en ningún momento Jesucristo, ¿no? Menciona que fuera de ese cuarto, vamos a la parábola de las 10 vírgenes, que fuera de aquella habitación donde se está esperando al novio,
haya gente que no sepa que Él no muy bien. Y ojo, la gente que no sabe que Jesucristo viene, puede ser por un lado por ignorancia invencible, pero más que todo es por falta de evangelización. Y si Jesucristo nos ha dado pies, nos ha dado manos, nos ha dado boca, debe ser para anunciar su venida. Y si yo no anuncio su venida, pues me hago reo, ¿no? El Señor va a decir lo que le decía el beato Alano de la Roca, ¿no? Cuando, bueno, el Señor usaba palabras fuertes para hablar con el beato Alano. El beato Alano de la Roca fue un dominico muy hábil, bastante inteligente, ¿no? Les dejo el nombre, a ver si por ahí lo buscan. El beato Alano de la Roca, ¿no? Del cual no se tiene muchos escritos, por desgracia, porque fueron quemados, ¿no? Durante la Revolución Francesa, me parece. Era muy hábil, era una persona muy docta, ¿no? Solo que había un problema, que al parecer no quería usar sus talentos, ¿no? Como dice Jesucristo, parece que enterró sus talentos. Y Jesucristo un día se le aparece en una visión y le dice, ¿no? Mientras otros lobos afuera están atacando a mi madre, tú tienes toda la ciencia, todo el entendimiento para predicar su rosario, pero no quieres. Y el Señor usa una palabra fuerte y le dice, eres un perro desleal que no sabe ladrar, mientras los lobos de afuera ya saben morder, ¿no? Y no vaya a ser que el día del juicio Jesucristo nos diga lo mismo. Te di talento, te di entendimiento, te di inteligencia, pero no quisiste predicar. Eso nos va a decir el día del juicio, ¿no? Es más, ¿no? Aquel llamado a los sacerdotes, a los obispos, ¿no? Recordamos las palabras de San Juan Crisóstomo cuando dicen, ¿no? Gran parte del infierno está llena, ¿no? El camino al infierno está lleno de los huesos de varios obispos. ¿Y por qué? Porque hay muchos obispos que no han cumplido su función de catequizar y realmente procurar la salvación de aquel redil, de aquel rebaño que el Señor le encargó. Entonces, debemos pensar, bueno, yo no puedo decir, ¿no? Eh, pero yo no soy sacerdote, no soy obispo, pero el Señor te ha puesto en una familia. No es tu deber cristiano predicar en esa familia, pero el Señor te ha puesto en medio de tus amigos. Pero soy católico, ellos también, pero recibes charlas, ¿no? Pero quizá tienes un poco más de interés por la doctrina. ¿A quién crees que le va a pedir cuentas el Señor? ¿No? Te puse en medio de ellos, en medio de los pequeños, como dice el Evangelio. ¿Por qué no les predicaste? Cuidado que nos pase como le pasó al beato Alano de la Roca, al cual el Señor le reclamó no predicar. Y claro, la predicación no siempre es teórica, también es ejemplo, ¿no? Como decía una de las frases de San Francisco de Asís, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, pero no hay que dejar de lado también la otra parte, ¿no? Que viene a ser justamente este tipo de meditaciones. La fe y las obras, ¿no? Como dice también la carta del apóstol Santiago. ¿Qué vana sería la fe si no hay obras, ¿no? Y qué vacía serían las obras si no están inspiradas por la fe, ¿no? No es como dicen los protestantes, ¿no? Que solo la fe salva. No, las obras también salvan. Y por eso Jesucristo, ¿no? Siguiendo esta línea, menciona lo siguiente: el cielo y la tierra faltarán, pero lo que no van a faltar es la o son sus palabras, ¿no? Y ahí podríamos decir algo bien bonito e interesante, ¿no? Si nos dimos cuenta, quizá en gran parte de la Biblia siempre se hace referencia al número 3, ¿no? Nosotros podemos decirlo así, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tal y como nos han enseñado desde pequeños, quizá en el colegio, quizá nuestros padres, quizá en la preparación para los sacramentos. Pero a veces nos preguntamos, ¿no? ¿El padre con qué se relaciona? El padre siempre
Yendo un poco a la parte teológica, el Padre se relaciona con la memoria, ¿no? La memoria. El Hijo se relaciona con el entendimiento, ¿no? Y si lo han notado, estoy poniendo las potencias del alma. La memoria, el entendimiento, y el Espíritu Santo se relaciona con la voluntad. Y para rescatar un poco lo que dice Jesucristo en este Evangelio, ¿no? Podrá faltar el cielo, podrá faltar la tierra, pero no mis palabras. Porque recordemos, ¿no? Que al Padre se le atribuye, ¿no? La creación. Se le atribuye la creación. A Jesucristo se le atribuye justamente su ministerio, esta labor evangelizadora, esas palabras de vida eterna que dijo mientras estaba en este mundo, las palabras, ¿no? Ese evangelio que nos dejó durante su paso por este mundo, ¿no? Y al Espíritu Santo, ahora que se acerca el tiempo de Adviento, siempre se le atribuye el misterio de la encarnación. Oh, y qué bonito porque se relaciona con lo que leemos en el pasaje del Evangelio según San Lucas, ¿no? Cuando la Virgen dice, hágase en mí, según tu palabra, según tu voluntad, el Espíritu Santo, obrando, ¿no? Y vemos, no faltarán mis palabras, porque el Hijo está relacionado con el entendimiento y las palabras. ¿Podrá faltar el cielo? Sí. ¿Podrá faltar la tierra? Es probable. Pero lo que no va a faltar, lo que va a permanecer, son las palabras de Jesús. Y son palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, lo que aquí Jesús nos quiere decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a subsistir al final de todo lo que vaya a acontecer, ¿no? Cuando se acerque el día del juicio, sus palabras, ¿no? Él, porque recuerden que en el Evangelio, en el prólogo, según San Juan, en el capítulo 1, dice, el verbo era Dios, la palabra era Dios. Refuerzan la idea. Entonces, alguien que medita diariamente las palabras de Jesucristo, entonces cree en él. Y no solo cree en él, sino cree justamente en este pequeño párrafo que dice, podrá faltar el cielo, podrá faltar la tierra, pero no me va a faltar nunca Jesucristo. Él no va a faltar nunca. ¿Ya? Interesante entonces, ¿no? Lo que podemos extraer de esta parte también. Ahora, seguimos. Dice por acá, mas en cuanto al día o la hora, nadie sabe nada, ¿no? Y Jesucristo es enfático. Ni los ángeles en el cielo, ¿no? Ni el Hijo para revelarlo, ¿no? Para revelarlo, obviamente, a los apóstoles, ¿no? Lo que nos dice acá es, solamente lo sabe el Padre. Bueno, este es un versículo que es bastante utilizado por algunas, sobre todo confesiones protestantes, para intentar atacar el misterio de la Trinidad, ¿no? Cuando menciona esto del día, la hora, cuando los protestantes dicen, oh, ¿cómo es posible? El Hijo no sabe cuándo va a ser. Pero démonos cuenta de algo, ¿no? Pero antes, Jesucristo probablemente dice esto porque quizá los apóstoles ya le han preguntado, Señor, ¿cuándo va a acontecer? ¿No? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Probablemente sea la duda de los apóstoles. ¿Cuándo? Señor, ¿cuándo va a acontecer? ¿No? ¿En qué momento? Y probablemente lo han preguntado porque dentro de la curiosidad que tiene el ser humano, siempre está esto de saber la fecha. ¿Para qué? Para estar listo. ¿No? Quiero saber la fecha para estar listo, ¿no? Como cuando nos programan un examen, ¿no? Quiero saber la fecha para poder estar listo para aquel día, ¿no? Ahora, cuando Jesucristo no revela la fecha, ¿no? Entonces uno debe decir, ah, no, entonces no es Dios. ¿Será eso? ¿O será que más bien Jesucristo desea que siempre estemos listos?
Porque si él hubiera revelado la fecha a sus apóstoles, es muy probable que su fe, su voluntad se hubiera relajado. Y algo más, ¿no? Antes de profundizar en esta parte del Evangelio. San Agustín, y dentro también de la liturgia, vamos a hacer algunos apuntes litúrgicos. Dentro de la liturgia, y la liturgia sobre todo que tiene que ver con la tradición de la iglesia, nos va a decir algunas cosas que son bonitas, ¿no? Bastante piadosas, diría yo. Por ejemplo, una de las cosas que es muy atacada por otras iglesias y que nosotros, ¿no? Debemos conocer, ¿por qué el domingo? O sea, más allá de la parte apologética, hay una parte un tanto espiritual que también me gustaría destacar, ¿no? Aprovechando, ¿no? Que ahora Jesucristo responde sobre el cuándo, ¿no? El domingo. Según lo que dice San León Magno, fue el domingo, ¿no? Fue justamente el domingo cuando se da la creación. Ah, uno. También se dice que es el domingo, ¿no? Cuando fueron creados los ángeles, ¿no? Cuando se crearon los ángeles. Domingo. Estamos utilizando liturgia. Ya, son datos litúrgicos de la tradición litúrgica de la iglesia, que es bastante rica. Otro, también se dice que el domingo es cuando el arca finalmente llega a tierra, un domingo. Vean el simbolismo del domingo. El domingo no es cualquier día, ¿no? Y no lo pueden atacar como si fuera cualquier cosa. El domingo es importante para la iglesia, tiene historia. También se dice, ¿no? Que fue el domingo, o fue un domingo, el día en el cual los hebreos pasaron por el Mar Rojo, ¿no? También se dice que fue un domingo, ¿no? También se dice que fue un domingo cuando cayó el maná del cielo. Y bueno, saben ustedes que el maná, tal y como lo dice el Antiguo Testamento, por la forma circular, era una prefiguración de lo que después iba a ser la Eucaristía, ¿no? La hostia consagrada, tal y como dice la carta de los Hebreos, ¿no? Listo. ¿No? Capítulo 9 y 10, me parece que está. Justamente esta parte de la misa y la parte de la Eucaristía. Ahora, vamos un poquito más allá. Se dice que fue domingo, y ojalá guarden esto en vuestros corazones. Fue un domingo cuando nació Jesucristo. No era un lunes, no era un martes, no era un sábado. Fue un domingo, cuando nació Jesucristo. También se dice, ¿no? También se dice que fue un domingo, ¿no? Que también fue un domingo cuando se dio el bautizo del Señor. Cuando se da esta primera manifestación de la Santísima Trinidad, ¿no? En el Jordán, ¿no? O el bautizo también fue un domingo. También se dice, ¿no? Que fue un domingo cuando se dio el primer milagro de Jesucristo en las bodas de Caná, ¿no? El primer milagro en las bodas, ¿no? Cuando el agua se transforma en vino, ¿no? ¿Qué tal simbolismo? Cuando el agua se convierte en vino en un matrimonio, en una boda, un domingo, ¿no? Vean el simbolismo, ¿no? Hay mucha riqueza aquí. También probablemente fue un domingo cuando Jesucristo multiplica los panes, ¿no? Y los peces, cuando multiplica los panes, ¿no? La liturgia nos dice que también fue un domingo, ¿no? Y obviamente, aquí empieza ya la parte de la pasión. Fue un domingo, la entrada a Jerusalén, ¿no? De ahí viene el domingo de Ramos, ¿no? La entrada a Jerusalén también fue un domingo. Ahí está. La entrada a Jerusalén fue un domingo, ¿no? También fue un domingo, ¿no? También fue un domingo cuando Jesucristo, vámonos un poco más allá, resucita. La resurrección fue un domingo. Y según, ¿no? Según lo que nos dice la liturgia, y quizá debemos guardar esto con mucha esperanza, se dice, ¿no? Se dice que va a ser un domingo, se dice que va a ser un domingo, cuando Jesucristo vuelva. La parucía, la segunda venida de Jesucristo, probablemente sea un domingo. Ah, y hermanos, no crean que aquí no hay correlación. Si la resurrección fue un domingo, obviamente,
¿no? Obviamente también aquí, Pentecostés, ¿no? También fue un domingo. Listo. Vean la riqueza, ¿no? La parucía, probablemente va a ser un domingo, ¿no? El día de la creación, la parucía. El día del nacimiento del sol, que nunca se apaga, parucía. La entrada a Jerusalén, ¿no? El inicio de la pasión, la parucía. Bonito. Liturgia. ¿Cómo la liturgia nos llena? Por eso, el católico, a diferencia del protestante, tiene 2000 años de historia, 2000 años de liturgia, de doctrina, pero a veces la parte que quizá por desconocimiento no tomamos en cuenta es la liturgia. Y ahora que se acerca el Adviento, es cuando esto debe resaltar, ¿no? Cuando miremos hacia el oriente. Ah, y por cierto, ¿no? Esto del oriente, vamos a anotarlo por acá, ¿ya? El oriente, solo les dejo un dato porque lo voy a ampliar un poco más adelante. El oriente, bueno, cuando el día amanece, el sol sale del oriente, o sea, por aquí nace el sol, por el oriente, ¿no? Y hay una cosa bien particular. Las iglesias tienen el altar ubicado al oriente. Entonces vayamos pensando, ¿por qué el altar está al oriente? ¿No? Por ahí nace el sol, ¿no? Domingo, oriente. Ya hay una correlación más. Muy bien, veamos esto. Nadie sabe el día y la hora, obviamente Jesucristo lo que quiere, Jesucristo lo que desea es que los apóstoles, bueno, el mensaje es para ellos, pero también es para las generaciones futuras, lo vamos a ver más adelante, estén en vela, vigilia, ¿no? Nosotros le llamamos vigilia. Hay un sentido también, lo vamos a explicar de acá un momento. Ahora, la pregunta será, ¿no? ¿Y por qué Jesucristo menciona que solo lo sabe el Padre? En realidad, no lo dice tal cual, ¿no? Lo que Jesucristo quiere decir es lo siguiente. El Hijo no tiene, por así decirlo, la intención de revelar el día, porque si no, la fe se vuelve laxa. El que sabe el día es el Padre. El que va a revelar el día en su momento será el Padre. Así como el Padre se le atribuye la creación, se le atribuirá entonces justamente este último evento del mundo, ¿no? En la última época del mundo. Ahora, también es importante saber, ¿no? Es importante saber que Jesucristo justamente no dice que lo sabe, no está diciendo que lo sabe, porque de otro modo los apóstoles hubieran pensado que en realidad no quería decirlo. Y los apóstoles hubieran interpretado de una manera mala, ¿no? Quizás hasta se hubieran puesto tristes por ese pequeño hecho. Entonces, Jesucristo lo dice para que no insistan. ¿Justamente para qué? Para que de alguna manera se mantengan en vela, en vigilia. Recordemos que Jesús, recordemos que el Padre, tienen una pedagogía, tienen una manera especial de enseñarnos. El ejemplo que puse al inicio, ¿no? Si Jesucristo les hubiera dicho, ¿no? El día, lo más probable es que los apóstoles, ¿no? Se hubieran relajado hasta estar cercano el día, ¿no? Justamente por eso, entonces, es propio de la naturaleza humana relajarse mientras el día no está cerca. Y es justamente propio también empezar a ponerse ansioso, empezar a ponerse en vigilia, recién cuando el día se acerca. ¿No? Es propio de la naturaleza humana que está justamente dañada por la concupiscencia del pecado original. ¿No? Entonces Jesús hace una labor de pedagogía. Nos está enseñando, ¿no? Que hay cosas que solo le corresponden saber a Dios. El dueño del tiempo es Dios. Entonces no hay por qué revelarlo, ¿no? No es prudente. Y prudencia es justamente la virtud cardinal. Recuerden, cardinal le llamamos porque va al norte, al sur, al este y al oeste, los puntos cardinales. Es la virtud que debe guiar.
¿no? Al hombre, mientras esté en su paso terrenal. ¿Ya? Ahora, en la otra parte, ¿no? Ya estamos terminando, no se preocupen. En la otra parte dice, bueno, estad pues alerta, velad y orad. ¿No? En ese orden, ¿no? Estar alerta, velad y orad. Ya que vosotros les está diciendo a ellos, si Jesús no lo sabría, se hubiera incluido, hubiera dicho, ya que nosotros, no dice nosotros, la escritura dice, ya que ustedes no sabéis, no se está incluyendo. Por eso decimos, ¿no? Cuando el protestante agarra esto de manera maliciosa, se nota que no entiende la palabra de Dios. Ya que no sabéis, ustedes apóstoles, no sabéis cuándo será el tiempo. ¿No? Jesús no se incluye, él lo sabe, no lo va a decir porque no es prudente. ¿No? Y miren el ejemplo que nos ponen, ¿no? No sabéis cuándo será el tiempo. A la manera de un hombre que saliendo a un viaje largo, vamos a subrayar esta palabra, dejó su casa y señaló a uno de sus criados lo que debía hacer. Ajá. Entonces, vamos a anotar un par de cosas por acá. Primero, Jesucristo nos dice, alerta, velad y orar. ¿No? Velar. Velar justamente tiene que ver mucho con la palabra vigilia. Un vigilante es aquel que no puede dormirse, sobre todo cuando, durante la noche. Un vigilante es aquel que no puede dormirse, ¿no? Nuevamente repito, sobre todo cuando, durante la noche. Durante la noche no puede dormirse, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues si está cuidando un banco, van a robar el banco, ¿no? Entonces, la vigilia tiene este sentido de ser algo nocturno, ¿no? Cuando ya cayó la noche, cuando ya se acabó el día. Noten esa correlación. Se acabó el día, empezó la noche y por tanto hay que estar en vigilia, ¿no? Hace referencia a la noche. Y como creo que lo había mencionado en algunas charlas pasadas, la noche, en un sentido un poco más místico, siempre simboliza aquel momento en el cual está predominando el pecado. Y también, como dice San Juan de la Cruz, es en la noche, o es la noche, la que está representando nuestra vida terrenal. ¿Y por qué? Porque la vida terrenal siempre está, ¿no? Relacionada con el pecado. Uno siempre está en lucha, o como dice San Juan de la Cruz, siempre está en noche. Y por eso hay que estar vigilantes. ¿Ve? Dense cuenta, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz lo relaciona con la noche. ¿Por qué? Porque si la vida terrena del hombre es noche, y la noche justamente aparece cuando ya no está la luz del sol, y el sol representa a Jesucristo, entonces tiene sentido cuando Jesús dice, orad. ¿Por qué? Porque en esta vida terrenal es el pecado el que está predominando. Y la única manera de zafarse, ¿no? De la tentación de cometer un pecado es orad, ¿no? Como dice San Alfonso María de Ligorio, ¿no? En su libro El gran medio de la oración, el que reza se salva, ¿no? Claro, si un protestante lee esto, no nos condena al infierno, ¿no? Al octavo infierno de Dante. Pero bueno, el que reza se salva, dice San Alfonso. Y lo dice no sin motivo, ¿no? En realidad, incluso, cuando uno revisa esa bibliografía de San Alfonso María de Ligorio, San Alfonso, ¿por qué lo dice? Porque Jesucristo, si ustedes leen el Evangelio o los Evangelios, siempre enfatiza oración. No hay un lugar en el Evangelio donde Jesucristo no les diga a los apóstoles, oren, oren, estad en vela, incluso durante los acontecimientos en el huerto de Getsemaní, ¿qué les dice? Oren. Y por eso San Alfonso, ¿no? Voy a incidir un poco en esto, por eso San Alfonso dice, el que reza se salva, sí, y por eso Jesucristo, ¿no? Por eso Jesucristo, vamos a enfatizar esto, se salva.
Por eso Jesucristo dejó la salvación del hombre en la oración. La salvación del hombre depende de la oración. ¿Y cuál es la oración? Por excelencia, el Padre Nuestro. Pero además, ¿qué acto litúrgico, ¿no?, tiene la oración como punto central? La misa. La misa es una oración constante. El incienso que sale de los turíbulos en misa es oración, ¿no? Entonces, la salvación depende de la oración. Y Jesucristo lo deja claro a lo largo de todos los evangelios. Además, un punto más, ¿no? Ya que ya sabemos esto del domingo, ¿cuándo nos va a juzgar? Es decir, según la liturgia, ¿no? Según la liturgia, ¿por qué nocturno? Ah, es que el Señor está hablando de la medianoche. ¿La medianoche tendrá algún significado particular para la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque a la medianoche, según lo que nos dice la liturgia, fue cuando se celebró la primera misa. Es probable, a la medianoche es lo que nos dice la liturgia. Es a la medianoche, ¿no? Es también a la medianoche cuando pasa el ángel. Estamos retrocediendo hasta momentos previos a la liberación del pueblo hebreo. Es cuando pasa el ángel a matar a los primogénitos que no estaban convencidos, ¿no?, de que Dios era Dios, ¿no? También, vamos a notar solo algunas cosas, es probablemente, ¿no? Es probablemente a la medianoche cuando se da la resurrección. Y tendría sentido de que la vigilia pascual también se haga en horas de la noche previa al amanecer, ¿no? La resurrección. Y según las tradiciones, es probable que sea a la medianoche cuando se dé el juicio. ¿Tiene sentido? Sí, porque en todas las parábolas que Jesús menciona, siempre habla de la noche, ¿no? Las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, de noche, ¿no? El ladrón, ¿no?, que se quiere meter a la casa, de noche. La medianoche, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que a la medianoche es cuando nosotros tenemos el sueño quizá más pesado, pero Jesús nos dice, oren. ¿Por qué? ¿No? Porque los cristianos, los primeros, interrumpían su sueño. Dormían, interrumpían su sueño a la medianoche para estar vigilantes, ¿no? Y aquí entra una cosa muy bonita que creo que vieron en una de las charlas, me parece que fue hace unas semanas. Interrumpir. A Dios le gusta interrumpir, ¿no? Si ustedes leen, hay un libro bastante bonito que se llama Él y yo, ¿no? Es una lectura que se hace durante las adoraciones eucarísticas, muy bonito, y ahí se nota cómo a Dios le gusta interrumpir. ¿Interrumpir qué cosa? Nuestro quehacer. Va a sonar paradójico lo que vamos a decir, pero cuando Dios nota, ¿no?, que uno está concentrado estudiando, ¿no?, trabajando a 1000 por hora, ¿no?, empeñado en sus asuntos, ¿no?, Dios viene y dice, ¿por qué no estás pensando en mí? Yo te di la vida, ¿por qué no estás pensando en mí? Estás estudiando, ¿no?, concentrado, 3 horas, sentado en un escritorio, pensando que estás haciendo bien, ¿no? Pero viene Jesús y te dice, ¿y yo? ¿Por qué no te acuerdas del Señor de la vida que ha permitido que estés sentado allí? ¿Dónde quedo? ¿Dónde está esa vigilancia? ¿Dónde está esa oración? ¿Dónde está ese amor que profesas? ¿Dónde? Ese es el objetivo de la liturgia de las horas.
interrumpir. Y por eso tenemos tantas horas, ¿no? Bueno, voy a poner las horas que le corresponde a los laicos, pero en realidad tenemos la hora prima, tenemos la hora tercia, ¿no? Que es, bueno, más propia de los religiosos, no de todos, ya los tiempos han cambiado, ya muy pocos hacen todas las horas, la hora sexta, la hora nona, ¿no? Y dentro de esto también se menciona a las laudes, las vísperas, ¿no? Que se hacen al finalizar el día y las completas que se rezan antes de dormir. Y vean, ¿no? De acá las horas más importantes, la hora prima a las 6 a.m., ¿no? La hora tercia a las 9 a.m., la hora sexta, ¿no? A las 12 del mediodía, ¿no? La hora nona, ¿no? A las 3 de la tarde, la hora en la que Jesucristo muere en la cruz, las laudes al inicio, las vísperas al atardecer y las completas justamente cuando uno ya va a dormir. Y dense cuenta, ¿no? A Dios le gusta interrumpir, ¿no? A Dios le encanta interrumpir. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre lo olvida, ¿no? Lamentablemente, el ser humano olvida a su creador, pero él insiste en interrumpir. Por eso dice, orad, velad, alerta, ¿no? Alerta, ¿no? Que el trabajo no te absorba, alerta, que el estudio no te absorba, alerta. Quizá va a sonar más paradójico, que la catequesis no te absorba, que el apostolado no te absorba, no te olvides, no eres tú, soy yo, tú eres un instrumento. Yo soy el Señor de la vida, el Señor de señores, no te olvides de mí, dice el Señor. Y bueno, a la manera de un hombre que saliendo a un viaje largo deja su casa. Es muy bonita esa interpretación. El hombre es Jesús, ¿no? En esa parte del Evangelio el hombre es Jesús, ¿no? Ese viaje largo es su muerte. Es cuando Jesucristo muere y después asciende. Y cuando Jesucristo asciende, un jueves, por eso dice, ¿no? La liturgia, hay 3 jueves que brillan como el sol, ¿no? Jueves Santo de la institución de la Eucaristía, el jueves, ¿no? El jueves de la Ascensión y el jueves de Corpus. ¿No? Hay 3 jueves que relucen como el sol. La Ascensión fue un jueves, ¿no? Por eso tradicionalmente se celebran jueves. Y cuando Jesucristo, el hombre que sale un viaje largo, porque asciende, se va de su casa, esa casa que dejó edificada, que viene a ser la iglesia, ¿no? Le dice a sus criados lo que tienen que hacer. ¿A quién se refiere con criados? A los obispos. Ah, ojo, dice criados, ¿no? No dice subgerente, no dice, ¿no? No dice, no sé, codueño, ¿no? Dice criados, porque los obispos son siervos del Señor. Ah, y el obispo no hace lo que le da la gana. El Señor les dice lo que deben hacer. ¿Ve? Interesante, ¿no? Ahí está, bien clarito el mandato apostólico de Jesucristo. Eso es lo que dice, ¿no? Y es más, Jesucristo sabe que no todos quieren ser parte de la iglesia a pesar de estar llamados y le dice al portero, ponte a velar, cuida la puerta, ¿no? Como en la parábola de las 10 vírgenes. No vaya a ser que algún intruso se meta a la habitación, se meta a la fiesta, se meta al banquete, y al final Jesucristo tenga que echarlo, ¿no? En el juicio que probablemente sea a la medianoche de un domingo, ¿no? Muy bien. Y Jesús insiste, ¿no? Ya hemos acabado, me parece, ¿no? Jesús insiste y dice, ¿no? Velad, ¿no? No, Velad. Harold, tú continúas si tienes que Sí, terminar sí. de, Y hermano, no se preocupe. escudriñar el Evangelio. Sí, sí, no se preocupe. Y Jesús dice, ¿no? Velad. Les dice, ¿por qué? Pues también vosotros, ¿no? Pues también vosotros no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, ¿no? No saben cuándo va a venir el dueño de la casa. No se sabe, ¿no?
No sabemos cuándo va a venir el dueño de la casa. Y vean lo que dice, miren, para reforzar lo que la liturgia nos dice desde hace tantos años. No sabemos si será a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo, o quizá incluso al amanecer. Jesús deja opciones, ¿no? La tarde, la medianoche, el canto del gallo o el amanecer. No, no sea, dice, no sea que viniendo de repente o se encuentre dormidos, porque cuando la fe se enfría, es una fe sin obras, ¿no? Es una fe que duerme. O como dicen, ¿no? La vieja frase, es una fe llena de intenciones, pero con cero obras. Es una fe que duerme, ¿no? Es como cuando uno reposa sobre su sillón, pensando, hoy día voy a hacer el bien, pero solo lo piensa, nunca se levanta, nunca se pone en acto, sigue dormida la fe. Es una fe sin obras, ¿no? El Señor lo dice, o sea, yo no lo estoy inventando, el Señor lo dice la epístola de Santiago, ¿no? Qué raro que los protestantes no vean esa parte, ¿no? Qué curioso. Bueno, viendo un poco esta parte, vemos que Jesús sigue reforzando la idea. No se sabe cuándo vendrá el dueño de la casa. Nuevamente, Jesús no dice, yo soy el criado, ¿no? El dueño de la casa. Y la casa es la iglesia, ya lo hemos visto. La casa es la iglesia. La casa es la iglesia, ¿no? Y no sabemos si vendrá a la tarde, ¿no? Si vendrá a la medianoche, al canto del gallo o el amanecer, ¿no? Y acá es curioso. Jesús no dice la mañana, no dice el mediodía, ¿no? Menciona la tarde, menciona la medianoche, ¿no? Menciona el canto del gallo, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿tendrá algo que ver con Pedro? ¿No? ¿Será que al canto del gallo también nuestra humanidad nos hace traicionar y negar a Jesús? Y también menciona el amanecer, ¿no? La liturgia nos inclina, ¿no? A la medianoche. Pero ¿por qué menciona la tarde? ¿No? Porque recordemos, ¿no? Abajo justamente lo dice, San Juan de la Cruz también lo menciona, el atardecer de la vida es la muerte. Ah, el atardecer de la vida es la muerte, ¿no? El atardecer de la vida es la muerte. ¿Qué te dice Jesús, no? No vaya a ser que venga cuando estés moribundo y estés dormido, ¿no? Qué bonito mensaje. No vaya a ser que venga cuando estés en el atardecer de tu vida y estés dormido. No vaya a ser que venga a la medianoche cuando tu humanidad está dormida, ¿no? Cuando todo es tinieblas, cuando todo es noche, ya hemos visto el sentido, cuando todo es pecado, y te encuentre en pecado, ¿no? No vaya a ser que venga el canto del gallo cuando la cabeza de la iglesia, ¿no? Esta cabeza terrena de la iglesia, ¿no? Ese dulce Cristo en la tierra, como decía San Juan Bosco del Papa, me haya negado. No vaya a ser que al canto del gallo también tú me niegues, ¿no? La negación. No vaya a ser que me niegues y que me niegues 3 veces, ¿no? Como quien insulta a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 veces. O no vaya a ser que te encuentre dormido cuando el amanecer se acerca. Y el amanecer está bien claro en la vigilia pascual, porque la vigilia pascual debe hacerse momentos previos al amanecer, que es el nacimiento de este nuevo día. Por eso lo menciona el Evangelio. No, no es casualidad, ¿no? No es que se le ocurre al evangelista, ¿no? En este caso San Marcos y también a San Mateo, porque en San Mateo también se dice lo mismo. No es que se les ocurre, ¿no? Decirlo así. No, no es casualidad.
Todo tiene un sentido. La Biblia siempre guarda un sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros meditamos este misterio, ¿no? Cuando nosotros meditamos este misterio, no solamente nos quedemos, ¿no? en una lectura así, ¿no? Plana, tiene más sentido. Y por eso, ¿no? Dice Jesús, no sea que viniendo de repente se encuentre dormitos. ¿No? Insisto, velar. Y vean, ¿ah? Hay un sentido litúrgico también acá. El Señor no solo dice velar porque sea de noche, sino también porque en la noche, ¿no? Es cuando se utilizan las velas. ¿Y qué tienen que ver las velas? Bueno, la vela también tiene un sentido litúrgico, ¿no? Ahí está, una vela. Veamos, una vela, ¿no? Nos dice, a ver, vamos a borrar esto, lo voy a dibujar con amarillo, porque las velas deberían ser de cera de abeja, como el cirio pascual, ¿no? Ahí está. Vamos a poner 3 elementos en la vela, ya. Vamos a poner 3 elementos. La cera, ¿no? La cera, el pabilo, el hilo, ¿no? Que se va a encender, y el fuego. ¿Es liturgia? Sí, liturgia. La cera representa el cuerpo de Cristo. El pabilo representa el alma de Cristo. Y el fuego, divinidad. Y por eso, en la vigilia pascual, ¿cómo ingresa el cirio? Apagado. Como un simbolismo, ¿no? De que en ese momento el alma y el cuerpo se habían separado justamente por la muerte, pero va a resucitar. Y como resucita, esta divinidad ilumina a toda la tierra. O sea, cuando nosotros tomamos una vela, cuando vemos una vela encendida, no es solo una vela, es el mismo Cristo. Eso lo dice la liturgia, es el mismo Cristo, representado su cuerpo en la cera, representada su alma en el pabilo y su divinidad en el fuego. Y si recuerdan la vigilia pascual, tiene mucho más sentido. Todos los actos litúrgicos que se hacen, ¿no? Durante la vigilia pascual, en la tarde, noche del sábado santo, ¿no? Velad entonces, porque cuando uno vela, bueno, poniéndonos en aquel contexto, ¿no? Cuando uno utilizaba las velas para iluminar las casas, era el mismo Cristo que se hacía presente, ¿no? Y ahora tiene más sentido, ¿no? Porque en las iglesias siempre se ha utilizado una vela. Por eso, siempre una vela, ¿no? Siempre la vela. Bueno, y finalmente, ¿no? El Evangelio nos dice, en fin, lo que a vosotros os digo, insiste, velad, oren, no sabemos cuándo va a venir, ¿no? Y realmente no sabemos, ¿no? Cuándo va a venir. Pero ante todo hay que velar, porque si no nos va a coger desprevenidos y quizá el juicio sea más duro de lo que nosotros estamos pensando o podemos pensar. Bien, para terminar nuestra charla de hoy, ¿no? Me extendí 10 minutos. Una última oración. Oración al silencio de Cristo en su pasión. Ay, Señor, en tu adorable pasión, una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece, y habla como ninguna. No es la palabra de los apóstoles que te niegan, ni la de los jueces que te escarnecen, ni la de los sayones que te insultan, ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio, severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte,
ni menos para recriminar, volver por tu honra y la de los tuyos, vindicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Silencio largo, adorable, misterios de la pasión de Cristo. ¿Cuánto confundes mi afán de justificarme, disculparme, razonar, volver por los fueros de mi orgullo, egoísmo y amor propio? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo aprenderé tu silencio? ¿Cuándo sabré que tú, y solo tú, eres el que justificas y condenas, y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas? ¿Cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo? ¿Cuándo imitaré tu silencio humilde, paciente y adorable? Jesús, autem tacebat. Oh Jesús callado, dame la santa virtud de tu silencio. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos terminado nuestra charla. Dios mediante. Gracias.